Persiguiendo el jade, capítulo 9, obligado a compartir habitación. Fan Chang-yu acababa de caminar una corta distancia desde la cámara nupcial, cargando 2 gruesas colchas cuando sintió que algo andaba mal. Levantó la cabeza y miró por encima del muro del patio, e inmediatamente vio 2 grandes sombras negras que se agachaban. Fan Chang-yu. Ella podía reconocer a Fa Ta y su esposa, inclusive si se hubiesen convertido en cenizas. Esos dos se habían enterado que ella había cogido un yerno y, temiendo que hubiera encontrado por casualidad un extraño con quien fingir una farsa, habían ido a esperar trepando por la pared en mitad de la noche. En ese momento, fuera del muro del patio de la familia Fan, Fa Da y su esposa Liu Chi, que parecía un oso, estaban cada uno encaramados en una escalera de madera, con la cabeza baja por debajo del muro mientras susurraban entre sí. Mira, te dije que esa chica acaba de encontrar a alguien que se hace pasar por yerno para engañarnos. Duermen en habitaciones separadas en su noche de boda. ¿Por qué estás en pánico?, regañó Liu Chi a su esposo con fiereza. Fan Da, pensando que la posibilidad de conseguir la casa y el terreno no pudo ocultar su emoción, dijo: sigamos mirando. Mientras los dos volvían a asomar la cabeza por encima de la pared, vieron a Fan Chang-yu entrar en la habitación contigua con gruesas colchas. Luego de salir y dirigirse a la cocina a buscar la palangana con agua que llevó a la cámara nupcial, parecía como si hubiera ido a la otra habitación para guardar ropa de cama. Fan Dan y su esposa no pudieron evitar mirarse confundidos. ¿Se habrán equivocado al adivinar? Fan Chang-yu entró de nuevo a la cámara nupcial sin llamar a la puerta, llevando una palangana de agua caliente. Se encontró con la mirada gélida del hombre sin camisa sentada en la mesa. Señaló hacia el patio con los ojos, medio avergonzada y medio impotente, y dijo: mi tío y mi tía probablemente piensen que he encontrado a alguien al azar que se hace pasar por mi yerno para engañarlos. Están escuchando a escondidas afuera. Sí. Chen retiró la mirada y se dejó caer sobre la mesa redonda. Acababa de aplicar la medicina y el dolor insoportable de su carne desgarrada se extendió por todo su cuerpo a lo largo de sus nervios, provocando que le brotara un sudor frío en la frente, los hombros, la espalda y el abdomen. En ese momento toda su energía se centró en soportar el dolor, lo que le hizo perder el interés en las idas y venidas de Fan Chang-yu. Los hombros tensos y el cabello húmedo por el sudor pegado desordenadamente en su frente, incluso sus párpados cargados de gotas de sudor, con los dientes apretados, parecía un lobo salvaje que había sido golpeado repetidamente, pero que aún se negaba a ser domesticado. Esta era la primera vez que Fan Chang-yu veía sus heridas en su totalidad, sin las vendas. Algunas de las heridas que originalmente estaban abiertas habían formado costras, mientras que otras todavía estaban abiertas y sangrando. Además de esta, también había muchas cicatrices antiguas visibles en su cuerpo. Fan Chang-yu no pudo evitar de pensar en su padre, que también tenía muchas cicatrices antiguas. Parecía que ser guardia de caravanas era una profesión que realmente ponía en riesgo tu vida. Dejó de repente con agua y se acercó, frunciendo el ceño mientras preguntaba: ¿hay algo que pueda hacer para ayudar? El hombre, medio desplomado sobre la mesa, no levantó la cabeza y con las yemas de sus pálidos dedos cogió el frasco de medicina y se lo devolvió. Espolvorea todo el resto del medicamento en polvo sobre las pocas heridas que tengo en la espalda. Siempre se mostró cauteloso y ya había transferido la medicina traída por el halcón Gerifalte al frasco comprado al anciano. Fan Chang-yu tomó la botella e hizo lo que le habían indicado, pero casi al instante los músculos de sus hombros y espalda se tensaron
aún más, volviéndose como piedras. Incapaz de soportarlo, giró la cabeza y mordió directamente la ropa apilada sobre la mesa. Ella frunció el ceño, pensando que su reacción parecía mucho más fuerte que cuando le había aplicado la medicina la última vez. Al darse cuenta de que podría deberse a que estaba exhausto por el día de la boda, se sintió un poco culpable. Miró las vendas en el suelo, manchadas de sangre y sudor, y fue al armario a buscar un rollo de seda sencilla. Se trataba de restos de material comprados para el funeral tras la muerte de sus padres. Lo cortó en tiras largas con tijeras para que fuera más fácil vendarlo después. Después de un rato, los músculos tensos de todo el cuerpo de Si-Shen finalmente se relajaron un poco. Se quitó la ropa de la boca y levantó lentamente los ojos para mirar a Fan Chang-yu. ¿Te sientes mejor? Fan Chang-yu rápidamente bajó las tijeras cuando vio esto. Si-Shen se resistía a que lo vieran mientras se curaban las heridas. En esos momentos era como un perro callejero débil cuya vida podía ser arrebatada por cualquiera. Pero la mujer que estaba enfrente de él ya lo había visto en su estado más miserable. Cuando rompió ese hábito tan arraigado, instintivamente sintió repulsión y solo expresó fríamente su agradecimiento. Fan Chang-yu miró las heridas en todo su cuerpo, pero fue lo suficientemente magnánimo como para no reprochárselo. Quizás estaba de mal humor porque le dolía demasiado. Si-Chen recogió la ropa de la mesa y comenzó a ponérsela. La sensación de sangre y sudor pegados a su espalda era desagradable, pero su buena educación le impedía estar cómodo, semidesnudo delante de una mujer. Al ver esto, Fan Chang-yu lo detuvo rápidamente. Está sudado y todavía hay mucha sangre. Límpiate primero y luego te buscaré algo de la ropa de mi padre. Ella acababa de traer una palangana con agua, originalmente pensada para que él se lavara, pero ahora le resultó útil. Si-Chen podía limpiarse el frente él mismo, pero Fan Chang-yu tuvo que ayudar con la espalda. Ella era mucho más minuciosa que él, que limpiaba al azar, evitando con cuidado las heridas con el paño escurrido mientras limpiaba la sangre, las manchas marrones de medicina que habían quedado del tratamiento anterior. De vez en cuando sus nudillos rozaban accidentalmente su espalda. No eran especialmente suaves, pero eran distintos de sus propias manos callosas. Era como si pequeñas corrientes eléctricas se extendieran desde donde sus nudillos tocaban. Esta sensación de hormigueo desconocida hizo que Si-Chen frunciera el ceño inconscientemente. Al ver esto, Fan Chang-yu detuvo sus acciones y preguntó: ¿Toqué tu herida? Apretó los labios y su expresión se volvió fría. No. Después de limpiarle la espalda, el agua del recipiente se había vuelto turbia con las manchas de sangre y medicina. Fan Chang-yu tomó las tiras de la tela que había preparado y comenzó a envolverlos con ella. Ahora, las yemas de sus dedos inevitablemente entraron en contacto con más piel de él. Tal vez porque acababa de aplicar la medicina y estaba sudando, su temperatura corporal era más alta que en cualquier otro momento anterior. Fan Chang-yu estaba de pie mientras él estaba sentado y, ocasionalmente, cuando bajaba la cabeza para envolver las vendas, su largo cuello caía hacia adelante, rozando ligeramente sus hombros y cuello. Hormigueo, picazón, entumecimiento. Las cejas de Si-Chen estaban casi fruncidas en forma de J, mientras se alejaba un poco discretamente. Ya está. Fan Chang-yu no se había dado cuenta de su incomodidad. Después de hacer nudo, el nudo se enderezó. Después de todo este trabajo también le había empezado a brotar un ligero sudor en la frente. Ella rebuscó en un arcón y encontró una camisa vieja que solía usar su padre. Se la dio y luego sacó la palangana afuera para vaciarla. Los faroles rojos que colgaban bajo los aleros se balanceaban suavemente con el viento frío.
Cuando las dos sombras negras en forma de oso que estaban fuera del muro la vieron salir, rápidamente se agacharon de nuevo, pensando que estaban bien escondidas. Fan Chang-yu siguió el juego, fingiendo no darse cuenta mientras regañaba. ¿De qué familia será el gato salvaje que está robando carne de la casa otra vez? Se acercó a la palangana, sacó 2 grandes cucharones de agua fría del tanque para mezclarlos en la palangana y luego los arrojó con fuerza sobre la pared del patio. Y gritó: «Si te atrapo, la próxima vez te daré una lección, bestia». Fuera del muro, Fadan y su esposa estaban empapados como ratas ahogadas, temblando de frío pero sin atreverse a emitir ningún sonido por miedo a ser descubiertos. Solo cuando los pasos en el patio se desvanecieron, Fadan, todavía temblando, escupió para deshacerse del agua que había tragado accidentalmente. Frunció el ceño y preguntó: «¿Qué tipo de agua salpicó esta maldita niña? ¿Qué es ese olor?» Li Chi se secó la cara con la manga y olió: «Huele a sangre y sudor». La pareja se quedó petrificada y luego escupió con más fuerza: «¡Maldita sea! ¿No es esa el agua de su baño?». Sus ropas empapadas y enfriadas por el viento les hacían sentir frío hasta los huesos, les castañeteaban los dientes. No lograron escuchar a escondidas esa noche y después de regresar a casa, Fan Dan y su esposa cogieron fuertes resfriados y estuvieron postrados durante días. Pero esa es otra historia. Temiendo más complicaciones, Fan Chang-yu, después de pensarlo mucho, decidió dormir en una cama improvisada en el suelo de la cámara nupcial. Si Chen no hizo comentarios al respecto. Fan Chang-yu se quedó dormida rápidamente, mientras Si Chen todavía descansaba con los ojos cerrados. Su respiración ya se había vuelto profunda y regular. Según la costumbre local, las velas de boda debían permanecer encendidas toda la noche. Para mantener las apariencias, Fan Chang-yu no las había apagado. Las velas de la boda, que ardían de manera constante, de repente chisporrotearon, dejando un sonido leve, lo que hizo que Si Chen girara ligeramente la cabeza hacia la cama improvisada en el suelo. La cálida luz se extendía por 1 metro del suelo. La mujer estaba acurrucada en varias colchas gruesas. Su pelo negro se extendía sobre la almohada. Su piel brillaba como jade cálido a la tenue luz de las velas. Si Chen miró hacia otro lado y cerró sus ojos ligeramente. Cuando estaba despierta tenía un aire vulgar y ordinario que hacía que incluso su buena apariencia fuera fácil de pasar por alto. Dormida, era bastante agradable a la vista. Al darse cuenta de que se preguntaba si veía bien o no, Si Chen de repente abrió los ojos y frunció el ceño profundamente. ¿Qué le importaba a él si ella era bella o fea? Una vez que sus heridas sanaran un poco más, podría irse del lugar. Era difícil decir si alguna vez volvería a cruzarse con esta mujer. Detuvo sus pensamientos, se giró hacia la parte interior de la cama y volvió a cerrar los ojos. Fan Chang-yu tenía su horario de sueño y se despertaba a su hora habitual. Se sentó y se encontró durmiendo en el suelo sin señales que Ninger a su lado y con un hombre acostado en la cama a pasos de distancia. Estuvo confundida por un buen rato. Entonces recordó que se había casado ayer y finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Afuera el cielo comenzaba a clarear. Dentro de la habitación una pequeña sección de las velas de la boda aún estaba encendida con cera moteada acumulada en la base del candelabro. Fan Chang-yu se levantó en silencio. Había dormido con la ropa puesta, lo que le ahorró la incomodidad y trabajo de vestirse. Después de guardar la ropa de su cama improvisada, salió de la habitación.
el viento y la nieve no habían parado la noche anterior. Esta mañana una gruesa capa de nieve cubría el patio y ramas desnudas de los árboles que se encontraban sobre las paredes y más allá de ellas estaban blancas. Fan Chanyu se frotó las manos para protegerse del frío. Primero fue a buscar leña de debajo del alero para encender el fuego. Puso una olla colgante para calentar un poco de agua para lavarse y luego tomó una escoba para barrer la nieve acumulada en el patio. Cuando escuchó a Ninger llorar en la puerta de al lado, se apresuró a traer su hermana pequeña de regreso. Ninger solía comportarse muy bien, pero después de que sus padres fallecieran, lloraba un rato si se despertaba y no había a Fan Chanyu. Después de consolar a su hermana, Fan Chanyu la sentó en un taburete y comenzó a peinarle el cabello. Quizás debido a su mala salud desde la infancia, el cabello de Ninger no era tan negro y espeso como Fan Chanyu. En cambio, era fino, suave y amarillento, con muchos mechones sueltos, lo que hacía que fuera bastante complicado atarlo en dos pequeños moños. Fan Chanyu todavía estaba un poco fuera de práctica, lo que provocó que los bollos de Ninger se vieran feos y de una manera diferente todos los días. Después de terminar de peinar a su hermana, Fan Chanyu le dijo que fuera a lavarse la cara. Ninger se tocó el moño izquierdo y luego el derecho, sintiendo que algo no estaba bien. Llevó su toalla al lavabo y miró su reflejo en el agua y se dio cuenta que el moño de ese día estaba particularmente torcido. Ella tiró de sus moños y dijo: «Hermana, el cabello está atado torcidamente». Fan Chanyu tosió 2 veces. «Tengo que ir a la oficina del condado después del desayuno y no tengo tiempo para arreglarte el cabello. ¿Puedes arreglarte con esto hoy?» La pequeña Ninger fue fácil de apaciguar e inmediatamente dejó de hacer peticiones. Cuando Fan Chanyu trajo agua fresca a la habitación, descubrió que la persona que estaba dentro parecía haber estado despierta por un rato, sentada en la cama, completamente vestido. Probablemente él había escuchado su conversación con su hermana, lo que hizo que Fan Chanyu se sintiera un poco avergonzada. Puso el lavabo sobre el taburete redondo que había junto a la cama, le entregó una toalla de algodón limpia y mencionó la promesa que le había hecho cuando le pidió que se hiciera pasar por su yerno. «Pronto iré a la oficina del condado para transferir la escritura de propiedad y ayudarte a registrar tu hogar. También traeré un médico para ti». Al oír esto, Si-Chen dijo: «No es necesario llamar a un médico. Las heridas de mi cuerpo se curarán con descanso». Sus heridas ya habían sido tratadas con medicina dorada para las heridas y ahora solo necesitaba descansar y esperar que la carne sanara. Fan Chanyu se rascó la cabeza y preguntó: «¿Hay algo que necesitas que pueda comprarte?» Sacudió la cabeza nuevamente, lo que hizo que Fan Chanyu se sintiera incómoda. Esto no era lo que ella había prometido antes y parecía como si ella fuera la que se beneficiaba de este matrimonio falso. Ella pensó que tal vez después de terminar sus asuntos en la oficina del condado podría comprarle algunos tónicos en su camino de regreso para ayudarlo a recuperarse. Después de un desayuno apresurado, Fan Chanyu se fue. Como ahora había alguien más en la casa además de su hermana, no dejó a Ninger en la casa de la señora Zhao. Antes de irse, le indicó a Ninger que si algo sucedía podía ir a la casa de al lado para pedirle ayuda a la señora Zhao. Lo que ella no sabía es que tan pronto como se fue, los pequeños matones que habían estado vigilando cerca del callejón corrieron inmediatamente a la sala de juego para informar. Cuando empezaron a sonar los fuertes golpes en la puerta, Si-Chen acababa de hojear con indiferencia un par de páginas de un libro que había encontrado al azar en un rincón de la habitación. Sus cejas perezosas ocultaban un rastro de aburrimiento e impaciencia. Su humor no era precisamente bueno.